Por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 1 al 11. Amén. 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 Jesucristo resucitó. Esa es la razón por la cual Él es digno de honra, digno de gloria, digno de reconocimiento y de alabanza. Esto es lo que la cristiandad afirma, esto es lo que la cristiandad declara, esto es lo que la cristiandad confiesa. Estamos ocupándonos entonces de esto que es esta porción de Filipenses capítulo 2, la porción bíblica que ha llamado la atención de los estudiosos a lo largo de los siglos. Porque esta porción, particularmente comenzando desde el versículo 5 hasta el versículo 11 de Filipenses capítulo 2, no se parece a nada de lo que tenemos en el resto del Nuevo Testamento o de las epístolas, particularmente en las epístolas de Pablo. Por lo que se entiende con toda puntualidad que lo que tenemos frente a nosotros en esta porción de Filipenses 2 del 5 al 11 es una cita textual de un cántico o un himno cuyo origen es primitivo y desconocido, pero que nos hace darnos cuenta que ya en la etapa temprana de la Iglesia Apostólica había dos signos importantes que reflejan parte de la vida de la congregación en esa etapa. Uno es el hecho de que al parecer ya se había desarrollado en la iglesia una práctica formal de devoción pública, culto y adoración comunitaria. El otro aspecto es el hallazgo de que en esa experiencia de adoración común ya habían surgido expresiones que dieran testimonio a través de la composición poética, que testificaba de la naturaleza y del carácter de Jesucristo, su deidad y su humanidad, su obra expiatoria suficiente y eficaz, y su humillación y su exaltación. Detrás de este descubrimiento en la vida temprana de la Iglesia Apostólica, lo que debemos ver como algo serio, lo que debemos ver con profundidad, es la profunda convicción cristiana de doctrina centrada en la deidad y en la eternidad del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. También está aquí claramente notorio esta afirmación notoriamente señalada de la absoluta y plena humanidad de Jesús. Esta doctrina que afirma que Jesucristo es Dios y hombre,
Esto es el fundamento de la cristología bíblica. Aquí encontramos también lo que es una afirmación categórica de la doctrina esencial de la salvación, que en teología se conoce como soteriología, la soteriología bíblica, en lo que leemos en Filipenses 2 del 5 al 11. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue encarnado de la manera más plena, completa, hasta el grado de la absoluta humillación, pero sin pecado. Fue además, posteriormente, sublimemente exaltado en la mayor y más excelsa gloria, una vez que resucitó de entre los muertos. Si los cristianos de hoy no tuviésemos el soporte de esas afirmaciones doctrinalmente fundamentales, estaríamos hundidos en discusiones, en enormes distorsiones de la verdad y en serias, graves herejías que aún prevalecen en nuestros tiempos. Pero es un hecho, una realidad tangible que el cristianismo confesional de 20 siglos de fe cristiana ha declarado su fe en Jesucristo y es absolutamente unánime en reconocer que Jesucristo es Dios y hombre y que Jesucristo es el Redentor que murió dando su vida en la cruz por nosotros y resucitó de entre los muertos para ser finalmente exaltado y glorificado, porque es Dios. Así que si hay algo que afirmar aquí es que Él es digno de recibir adoración. Siendo Dios, es de hecho el único Dios. En unidad con el Padre y el Espíritu Santo, el único Dios digno de ser adorado. Así es que cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, estamos también hablando de lo que le sucede en consecuencia inmediata de su victoria sobre el pecado, la condenación y la muerte. Jesucristo es el Salvador invicto que ha derrotado al poder que mantiene sometida a la humanidad a un estado de muerte y maldición. Después de su muerte sacrificial y expiatoria en la cruz, su victoria trae como consecuencia su exaltación y gloria. Ha sido declarado y exaltado como Señor soberano. Pero es difícil para nosotros, amados hermanos, entender las dimensiones y alcances de esta exaltación. Tenemos razón de por qué no entenderlo en plenitud. Eso se debe a que estamos acostumbrados a celebrar el triunfo de una manera más común a nuestra experiencia. El triunfo se celebra y se celebra en quizá la pompa de una fiesta, de un evento, un brindis, fotos, videos, música que acompaña y jolgorio, algarabía, euforia, pero temporal. Nadie puede permanecer en la celebración por demasiado tiempo. Han encontrado la manera de extender las fiestas y ahora se acostumbra que hay tornaboda, por ejemplo, y les dan pantuflas en la madrugada a los que ya están muy cansados de brincar en el centro del lugar de fiesta, y entonces comienzan a servir un desayuno para que no se vayan con el estómago vacío después de tantas horas. Hemos hallado la manera de prolongar la fiesta, pero en esta generación de cristianos influenciados por los medios, por las redes virtuales y las plataformas digitales, tenemos la percepción de que las bodas del Cordero, la fiesta y la celebración más gloriosa de la que habla la Biblia, podrían ser algo impactante. Y entonces viene a nuestra mente algo con qué hacerla semejante. Impactante como un concierto masivo en un estadio, reuniendo a los cantantes cristianos más famosos y a los influencers con más millones de seguidores, tal vez. Algo con una producción semejante a la de un medio tiempo en un Super Bowl. Tal vez esa sería nuestra idea
pero no tenemos ni la menor idea de lo que será en realidad. No tenemos ni la menor idea y no hay absolutamente ningún antecedente que se le parezca. Nuestro Señor Jesucristo declara en el Evangelio de Juan, al inicio de su oración sacerdotal: cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Leí Juan capítulo 17, los versículos 1 al 5. Esto nos permite tener una idea más proporcionada de a qué gloria se refiere Jesucristo. Cuando hablamos de la final exaltación de Jesucristo como Señor en términos bíblicos y escriturales, nos referimos a una fiesta que comenzó en la eternidad y que no terminará jamás. Leyendo el libro de Apocalipsis, esta es la crónica anticipada de esa magnífica celebración. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Leí Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. En primer lugar, amados hermanos, estamos hablando de una forma de adoración extrema, total y radical. Se trata de adoración absoluta, extrema, total y radical, que involucra necesariamente el sentido mismo de la existencia, el ser y el hacer. Esto es así porque, diferente a como habitualmente lo definimos, adoración no tiene que ver exclusivamente con una actividad humana, algo en la agenda de alguien, o en el calendario de actividades o de eventos de alguna congregación o de un ministerio. Aún tratándose de algo que es llevado a cabo con una actitud de devoción.
con el propósito de agradar a Dios. Es más que algo como actividad. En realidad se trata de adoración definida por quién es Dios. Eso significa que no vengo a adorar por lo que tengo preparado en un orden de culto que anoté en una libreta o de acuerdo a una fórmula litúrgica que está en un libro de fórmulas litúrgicas para ministros o para pastores, que finalmente el orden de culto que elaboré en una libreta o el libro de fórmulas de los ministros o pastores tienen imperfecciones porque son formulados por los hombres, aun cuando lo intentamos y buscamos hacer con todo el fundamento de la Escritura. Cobremos conciencia de que se trata de adoración definida por quién es Dios, su majestad, su excelsitud y su magnificencia, su soberanía, autoridad y poder, su gloria, su perfección, su santidad. En realidad esto es lo que hace a la adoración algo radical, algo extremo. Porque la gloria de la cual Dios es digno, la gloria de la cual Dios es digno, define la adoración que yo presento delante de Él. Desde la historia de los orígenes, la adoración al único Dios, vivo y verdadero, fue un asunto extremo, un asunto capital, incluso un asunto de vida o muerte. Ahí está registrado desde el episodio mismo en el Génesis de Caín dando muerte a su hermano a un lado del altar. Más adelante, en la experiencia de los patriarcas, para Noé o para Abraham ofrecer a Dios adoración en un altar fue el resultado de un aprendizaje, el resultado de un discernimiento que transformó sus vidas. Abraham fue instruido por Dios acerca de la relación íntima que existe entre la adoración y la obediencia. Fue guiado a entender y discernir este vínculo indisoluble entre el cumplir con cierto ritual y el compromiso y la rendición de obedecer a quien quieres adorar, que es el Dios vivo y verdadero. Así que él fue instruido acerca de esta íntima relación entre la adoración y la obediencia cuando fue guiado a enseñar a su hijo Isaac el significado radical, el significado extremo y capital de la adoración al ofrecerlo en holocausto a Dios. Aunque Dios no permitió la consumación del sacrificio de Isaac, la enseñanza quedó vívida para la posteridad, comenzando en la memoria existencial de Isaac. Preguntémonos en qué tipo de altares ofrecemos a nuestros hijos en adoración hoy día. Preguntémonos qué dioses son los que reciben el olor de sus vidas consumidas como incienso en sus ritos de rendición y exaltación. Preguntémonos cómo adoramos a Dios. En segundo lugar, y considerando la otra dimensión de la adoración, adoración se define por quién soy yo. Cuando mi identidad, la persona que yo soy, está determinada por el propósito para el cual fui hecho.
Porque lo que sucede cuando adoramos es lo que me define como un ser creado para hacer exacta y precisamente eso. Adorar y exaltar al único digno de ser adorado y exaltado. Pero entendiendo que no solo se trata de adorar como una actividad, como un quehacer más entre nuestra lista de quehaceres y de actividades. Adorar como el sentido de mi vida define la adoración como la razón de mi existencia. El propósito de la existencia humana. Así que adoración extrema, total y radical involucra la completa definición de propósito de la vida. Es la causa original de nuestra creación. No fuimos hechos por Dios a su imagen y semejanza para nuestra propia realización, éxito, gozo, felicidad, disfrute y gloria. Eso que suele ser el derrotero en la vida del hombre, esclavizado por la idolatría del hedonismo y la autogratificación narcisistas, es completamente ajeno al propósito original de nuestra creación. Porque fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza para reconocernos como seres con una dignidad absolutamente distinta a la de las bestias. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza para reconocernos como hechos con una dignidad y honra que se deriva y que tiene su referente primero y último en Dios y no en nosotros mismos. Quiero entonces referirme a que la verdadera dignidad de Jesucristo radica en quién es Él como Dios, habiendo resucitado de entre los muertos. Es exaltado y recibe gloria y adoración. Pero la verdadera dignidad nuestra reside en ser adoradores, en vivir de tal manera que nuestra vida honre y glorifique a Dios. Lo que nos aparta de ese propósito nos deshonra, nos denigra, nos hace comportarnos y vivir de una manera inferior que nos envilece. Y en lugar de asemejarnos a Dios, nos asemejamos a las bestias, que son criaturas no solo inferiores a Dios, sino inferiores a nosotros. Comparto con ustedes lo que dice el Salmo 100. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre.